sociedad en su conjunto se sensibilice sobre estas cuestiones. Muchísimas gracias y buenas noches. Eskerrik asko, buenas noches. Eskerrik asko. Bueno, pues Maite, ¿cómo es el perfil tanto del acosado como del acosador? Porque me imagino que en esto también hay un estereotipo, hay un perfil ya, ¿no? Bueno, quizás el perfil del agresor es más homogéneo, pero el perfil de la víctima puede ser muy heterogéneo, es decir, algunas de las víctimas pueden obedecer a un perfil de personas que tengan algunos defectos físicos o que sean personas con un carácter un poco débil o con poca asertividad o con baja autoestima, pero realmente también a veces niños, niñas y adolescentes que son excelentes estudiantes. Maite, ¿se dan más casos en la adolescencia que en cualquier otra edad? Se producen también, estamos viendo, los últimos estudios que hemos desarrollado nos están permitiendo ver que en educación primaria, en los últimos años de educación primaria, 10-12 años, hay más conductas violentas incluso, de acoso escolar, de bullying, que incluso en la adolescencia, que a veces hacia los 15 o 16 años empieza a declinar un poco, diríamos, el porcentaje. Estos son datos muy recientes. De hecho, el último estudio que hemos hecho precisamente en la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco, dentro de una tesis doctoral que hemos presentado en la facultad, lo que hemos visto ha sido que en los chicos y chicas de 10-12 años estábamos encontrando porcentajes de 5,8% de acoso escolar grave, mientras que en primaria ya bajaba un poquito a 3,8%. Que sean bajos porcentajes no quiere decir que no sea dramática la situación, porque solamente que esto se produzca en un adolescente o en un individuo ya es muy grave, ¿no? Las implicaciones de sufrir acoso son muy graves, ¿no? Estábamos hablando de la víctima, que muchas veces, bueno, pues suelen ser chavalas con algún defecto físico, sí. Que además siempre se ha dicho, ¿no?, que crueles son los niños muchas veces, ¿no? Cómo se ríen de los defectos de, bueno, pues de su amigo, del compañero de clase, del compañero de pupitre. Sí, pero bueno, que en ocasiones a veces se producen, diríamos, situaciones de acoso escolar hacia niños o niñas que son buenos estudiantes, muy disciplinados. O sea, quiero decir que el perfil no es completamente homogéneo, ¿no? Puede ser que se aproveche la debilidad de la víctima, pero puede ser simplemente que la víctima sea una persona que se envidia y por eso se la agrede, ¿no? De hecho, cuando hablamos de acoso escolar hablamos de una agresión como sistemática en el tiempo. Claro, tiene que ser sistemática. Sí, tiene que ser frecuente, sistemática. Sí, y por una agresión puntual no tiene por qué haber bullying. No, a eso no le llamamos acoso, ¿no? Denominamos acoso una situación en la que o bien un individuo o un grupo está como intimidando a otra persona a través de agresiones físicas, agresiones verbales, agresiones psicológicas, desvalorizándole, agresiones sociales, excluyéndole, ignorándole. Sí, eso se suele hacer mucho también, sí, ¿no? Sí. Excluirlo del grupito de amigos o de amigas, claro, ¿no? Y eso tiene que ser muy duro para un chaval de 10, 11, 12 años, que le excluyan, lo dejen, bueno, pues apartado de toda actividad que vaya a realizar ese grupo, ¿no? Efectivamente, las relaciones entre iguales, igual que las relaciones en la familia, son como dos tipos de interacciones muy importantes en el desarrollo de la personalidad, en el bienestar psicológico, ¿no?, de un individuo, para que pueda ir creciendo armónicamente. Y cuando las interacciones entre iguales fallan y esos adolescentes quedan excluidos, adolescentes o niños ya de menores edades, como decíamos antes, que nos estamos encontrando, pues evidentemente el sufrimiento es muy fuerte y poco a poco les va, como diríamos, afectando muy negativamente a la autoestima, a la asertividad, a la seguridad. Desarrollan mucho miedo a ir a clase, aumenta el absentismo escolar, sienten ansiedad y estrés, sentimientos profundos de depresión. O sea, la situación de la víctima es muy dramática y muchos fantasean con el suicidio y, como hemos comentado al principio, incluso algunos llegan a realizarlo, ¿no? Bueno, la familia. Me imagino que la familia tendrá un papel importantísimo en los casos de acoso. ¿Qué es lo que tiene que hacer tanto el padre como la madre, como los hermanos, en el caso de que, bueno, pues un chaval sufra acoso escolar? Hombre, yo creo que no solamente la intervención no solo debe ser de la familia, sino de la familia y la escuela en colaboración, ¿no? O sea, la intervención sobre una situación de acoso tiene que hacerse en consenso y conjuntamente. Las familias, las víctimas y sus familias, a veces ante estas situaciones se sienten muy impotentes y suelen percibir, en general, que ni desde los centros educativos ni desde la propia sociedad como que damos respuesta adecuada, ¿no?, a su dramática situación, a esa situación que viven ellos con mucha angustia, ¿no? Muy frecuentemente denuncian un poco una especie de ley del silencio, ¿no?, de que
no se les atiende lo que ellos de alguna manera necesitarían para el nivel de angustia que tienen por la situación que están viviendo, y incluso en muchas ocasiones terminan dando soluciones individuales, como es sacar al hijo del colegio, ¿no? No es lo más deseable, pero a veces es la salida que de alguna manera permite generar cambios y que ese adolescente o ese niño se adapte mejor socialmente en otro contexto educativo. Maite, y además en los últimos años vemos que pues hay otro elemento que se une al acoso escolar, y es que pues esos acosadores acaban grabando a través de los teléfonos móviles el acoso realizado a la víctima. Sí. Eso ya tiene que ser el no va más, ¿no? Sí. La crueldad es muy alta, ¿no? Este es un fenómeno que ha surgido últimamente, que se llama happy slapping, que es hacer, diríamos, agresiones divertidas, ¿no? Y subirlas a la red, a YouTube, para que todo el mundo las visualice y vean. Divertidas. Sí, entre comillas, ellos, se denomina así el título precisamente como desde esa paradoja, ¿no? Desde ese sentido, porque ellos las consideran un poco así. Forma parte un poco de lo que el último fenómeno del acoso escolar, o el último modo de acoso escolar, que es el ciberbullying, que en definitiva es hacer acoso escolar, lo que hemos definido como acoso, pero utilizando nuevas tecnologías, sea el vídeo, vídeo o los móviles, o las mensajerías, servicios de estos messengers, o los chats, o correo electrónico, y es el mismo comportamiento, solamente que con otro medio, ¿no? Con otro vehículo, ¿no? Usando, las TICs, los nuevos avances en las tecnologías, al servicio de agredir, intimidar, acosar, humillar a un individuo, ¿no? Bueno, qué terrible. En fin, Maite, en caso de acoso, ¿qué es lo que deberían de hacer? Bueno, yo creo que en el tema de la intervención en el acoso hay que diferenciar como dos patrones de intervención. Uno, la prevención. Yo creo que es fundamental que tomemos conciencia de que no hay que esperar a que lleguen los casos de acoso, sino que hay que poner en marcha en los contextos educativos, en la escuela, programas de prevención, programas que fomenten el desarrollo socioemocional de los chavales, que desarrollen en ellos la capacidad para convivir, el respeto, diríamos, a los derechos humanos y el respeto un poco a las demás personas. Quiero decir, cuando digo programas de intervención, digo programas sistematizados dentro de la escuela, que todas las semanas los chavales hacen un tiempo semanal, dedican un tiempo semanal a las relaciones interpersonales, a comprender la vida en sociedad y a respetar, a aprender a respetar, diríamos, a los demás, ¿no? Entonces está, por un lado, esa intervención preventiva, y luego hablaré porque también la familia desempeña un papel muy importante. La familia es el primer ámbito de socialización y el más potente ámbito de socialización, y los valores que la familia transmite a los hijos son, diríamos, muy determinantes, con lo cual esos valores de no agresión, de un enfoque pacifista de la vida, fomentar ese respeto a los derechos humanos, tiene que iniciarse en la familia y tiene que continuarse en la escuela en estos programas de intervención. Y Maite, pero ¿puede fallar en algún momento? Porque tú siempre intentas educar a tu hijo, lo que dices tú, en una serie de valores que nunca puedes llegar a pensar que tu hijo pueda maltratar a otro. Pero puede llegar a ocurrir que, a pesar de que una familia sea una familia normal, con unos valores importantes que haya transmitido a su hijo, luego ese chaval sea un acosador. Bueno, no es lo más frecuente, quiero decir que no es la situación habitual. No quiere decir que no pueda haber algunos casos en los que aparentemente en un contexto familiar no agresivo, no desestructurado, donde se estimulan buenos valores prosociales a los hijos, o los padres son como modelos de altruismo y tienen patrones de conducta no violenta, etcétera, no quiere decir que en ese modelo de familia no pueda desarrollarse un joven agresivo, con ese comportamiento de acosador, ¿no? De agresor hacia sus compañeros, aunque no es lo frecuente. Quiero decir que la conducta agresiva, o los jóvenes agresivos, los agresores, con más frecuencia se desarrollan en ambientes agresivos, donde viven en una familia o en un entorno social donde ven a la agresividad, ven la violencia y lo consideran casi algo como normal, en familias desestructuradas, donde hay poco afecto. También influyen otros factores, no solo los familiares, ¿no? No se trata solo de cargar las tintas en la familia, pero sí que no es lo más frecuente. Y cuando esa situación sucede, sea un adolescente o un joven en una familia estructurada o desestructurada, la medida sería hacer primero un buen diagnóstico de la situación, qué es lo que le está pasando a ese niño, a ese adolescente, para que tenga ese patrón de conducta. Así. Diagnosticar primero para poder intervenir y tratar después, individualmente y colectivamente, grupalmente. Bueno, pues Maite, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.